Buenos días, chicos. Uy, ¿qué pasó? Solo hay 6. Ya son las 8:04. Y eso que tuve que... Aquí me demoré un poquitín abriendo los archivos. Buenos días. Aderly, Anthony, Jan. Jan estuvo primero. Jorge, Leonard, Michael. Bien, chicos, ¿todo bien? Ya se agregó uno. Ese Michael salió, Luis Patrick entró. Bueno, problemas de conexión, creo. Bien, chicos, entonces aquí, porque, bueno, tenemos la clase práctica, pero antes quería hacer una pequeña, un paso aquí recordando lo que vimos acerca de los ensayos SPT, porque quería mostrarles, digamos, un ejercicio en donde esto se va a hablar sobre el ajuste que se hace al valor de n, ¿no? Al número de golpes. El valor de n. Déjenme ver aquí. No abrí el ejercicio. A ver, ¿dónde está el ejercicio? Uy, me estoy yendo al otro semestre. Trabajo, material, clases prácticas. No, ¿dónde está? Chortay. Prácticas. Tengo tantos archivos que... Ejercicios. No. A ver, ¿dónde estoy? Cimentaciones, práctica, ejercicios, investigaciones geotécnicas. Aquí, si mal no recuerdo. Eso. Ya. Bien, entonces vamos a ver este pequeño ejercicio que quise rescatar para mostrarles. Ok. ¿Cómo van con sus avances, chicos? Ya esta semana, al final de la semana, tienen que entregarme el avance, el primer tema, ¿no? Que es acerca de resistencia al corte. ¿Se acuerdan? Hola, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna objeción, no sé? ¿Nadie? ¿Todo está tan tranquilo? ¿Van a entregar entonces el fin de semana? ¿Sí? ¿Chicos? Silencio. ¿Están ahí o solamente yo estoy hablando y ustedes están en otro lado? Hola. Jorge Susoni. Jorge, buenos días. A ver, cuéntame, ¿cómo van el avance en su grupo? Silencio, ¿qué pasó? Sí. Cuéntame, ¿cómo va el avance en su grupo? Esta semana tienen que darme el primer avance, ¿no? ¿Sí? Son cálculos, nada más, chicos. Tienen que hacer los cálculos y eso es básicamente. Es como resolver un ejercicio. Bueno, ok, no es mucho, pues, ok. Por favor, traten de cumplir porque así se les va a hacer mucho más fácil la última entrega. Entonces, conforme van avanzando, van entregando y se hace más fácil al final, ¿no es cierto? ¿Ok? Si de a poquito, si no, es un problemón, ¿eh? Que se junta y se junta. Bueno, vamos a comenzar la clase. Ya veo ahí que se han reunido hoy 10. Para los que son ustedes son 30 ¿cuánto? 33 son. Creo que hay uno más que me dijo, creo, el delegado. Bueno, a ver. Entonces, recordando un poco esto porque voy a hacer un ejercicio respecto a esto, ¿ok? Bien, entonces, ¿se acuerdan pues que en el ensayo SPT, ¿no? Lo que se hace es, aquí voy, ¿no? Se hace una perforación, se puede comenzar a 1 metro de profundidad, ¿sí? Se hace una perforación de modo que pueda ingresar la varilla del equipamiento del SPT, ¿ok? Entonces, a partir del metro para abajo hace el ensayo. Recuerden que se tienen que hacer, el ensayo es en una longitud de 45 centímetros, en donde los primeros 15 centímetros se hace el ensayo, ¿cómo se dice? Se anota
el valor de N obtenido en ese avance de 15 centímetros, de los primeros 15 centímetros, pero ese valor no se va a contabilizar en el análisis de los parámetros, porque estos valores son los que nos van a servir para definir los parámetros, que luego vamos a ver. Luego, una vez que ya avanzamos los 15, entonces ahí sí procedemos a avanzar los siguientes 30, ¿no? Pero de 15 en 15. En el segundo avance de 15 centímetros se cuenta la cantidad de golpes que se ha dado para avanzar esos 15. Y por último, los últimos 15 también, en ese avance de los 15 centímetros se va a notar pues el valor de los golpes que se dio para avanzar los últimos 15, ¿no? Entonces finalmente ya tenemos, ¿sí? definidos los valores de N para los últimos 30 centímetros de avance, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, ¿dónde estaba? ¿Qué era lo que yo estaba queriendo decir? A ver, se me fue ya. Me fui para el otro lado, era para acá. Ya. Entonces aquí nos dicen, pues, ¿no? Que tenemos que hacer la contabilidad del valor de N1 y 2 correspondiente a los últimos 30 centímetros, ¿ok? Entonces nuestro valor de N va a ser, ¿sí? La suma de los últimos, de los golpes de los últimos 30 centímetros de avance, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Eso debe quedar bien claro. Aquí está ahora lo que es la formulación para ¿qué? Para poder ajustar o corregir, así se llama, normalmente el término para definir el valor de N, ¿sí? Es siempre corregirlo por estos factores, ¿no? En donde uno de los factores del cual hablamos era acerca de la corrección por energía, ¿no? Energía se refiere a la cantidad de golpes que vamos a dar, ¿no? Necesitamos energía que emplear, ¿no? Para generar la caída. Entonces, a la hora que genera la caída, golpea, ¿no? Entonces, esa es una energía que se le está aplicando. Entonces, eso es lo que, pues, se habló ayer también acerca de que no se consideraba todo lo que involucra teóricamente la formulación de la energía, ¿no? Entonces, ahí teníamos que por varios factores, pues teníamos que reducir ese valor hasta el 60% del valor total. Entonces, eso es lo que habíamos visto ayer. Y los demás factores que afectan también en la corrección del valor de N tienen que ver, ¿no?, con la sobrecarga, es decir, la cantidad de peso que tiene, digamos, el suelo, contabilizado desde el nivel superior de la superficie, ¿sí? Como esto, por ejemplo, ¿no? Del nivel de la superficie hasta el punto donde se está analizando, ¿ok? Entonces, aquí ya hay un peso, es decir, una presión que estaría, digamos, experimentando este punto. Pero como nosotros vamos a evaluar el ajuste o la corrección del valor de N obtenido en estos últimos 30, entonces es digamos, más lógico que lo que vamos a analizar, pues, es a la media de estos dos, digamos, valores de 15, es decir, a la media de 30. Lo que quiere decir, pues, que si yo hubiera avanzado aquí 1 metro, digamos, de perforación y empiezo mi ensayo, ¿sí? Hasta donde yo estoy valorando el N, entonces voy a tener, pues, aquí 30 centímetros. Entonces yo tendría que evaluar, ¿sí?, la presión que va a tener este punto, es decir, a 1,30 m de profundidad, considerando pues toda la carga que tiene de el material hasta este punto, ¿ok? Todo lo que tiene encima, digamos. Bueno, eso es lo que justamente quería precisar para poder, digamos, mostrar un pequeño ejercicio, ¿sí?, que es muy importante que lo entiendan, me interesa que lo entiendan, porque pues eso van a llegar a hacerlo ustedes en su vida profesional, ¿ok? Entonces, en algún momento, pues les va a tocar realizar el ensayo o de repente supervisar el ensayo, ¿ok? Hacer el control de calidad de ese ensayo, si lo están haciendo bien o no. Recuerden pues que justamente nos preparamos para eso, para poder nosotros
ser responsables de todos los trabajos que se van a llevar a cabo. Si nos encomiendan un trabajo de ese tipo, pues tenemos que saber cómo se procede para saber si está haciéndose bien o no, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Bueno, ya estoy compartiendo, seguramente lo pueden ver. Voy a ampliar un poquito porque lo veo muy chiquitín, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver aquí un poquitín, voy a ampliar. Me parece que puede ser ahí. Ok, este es el ejercicio entonces del ensayo SPT. Bien. Bien, ¿cómo están? Uy, Dios mío, qué baja audiencia. Son 33 y solo tengo 13. Dios mío, está bien, estoy preocupada. Esto es muy importante, chicos, y yo no sé por qué no están asistiendo. ¿Hay alguna razón? ¿Dónde está el delegado? Tampoco está el delegado, ¿no? ¿Qué pasó? No sé. Bueno, de aquí a un rato voy a tomar lista. Ojo que nos han dicho que a los 10 minutos ya tenemos que tomar lista. Voy a darle un tiempo. Bien, vamos. Entonces, miren, el ejercicio es este. A ver, dice, miren, se tiene información del perfil estratigráfico, ¿sí? De un terreno, figura adjunta. Entonces yo estoy poniendo aquí, esta es la figura adjunta digamos, los estratos que fueron identificados en ese perfil, ¿ok? ¿Cómo se establece el perfil? ¿Se acuerdan? Yo les había dicho, pues, que una ayuda muy importante es la calicata, pero si lo tenemos que hacer a mayor profundidad, porque las calicatas normalmente abarcan, pues, una profundidad de 1,30, 1,50 máximo. 2 metros es bastante riesgoso hacerlo, a no ser que sea un material cohesivo, pero aún así es muy complicado, muy riesgoso para la persona que está trabajando dentro. Bien, entonces, pues normalmente esta estratigrafía muchas veces se establece a partir de perforaciones, ¿ok? Bueno, y aquí tenemos pues en el ejercicio, uy, me parece un poquitín grande, ya, linda con, wow, ya, ok. Entonces aquí tenemos una estratigrafía, miren, desde el nivel 0, quiere decir la parte superior, ¿no? Hasta los 2,50 m tenemos una arena, un SP. ¿Qué significa un SP, chicos? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Una arena SP, ¿qué es una arena SP? A ver, para que tengan una idea, es muy importante, ¿no? Ojo, esto es mecánica de suelo, chicos. Yo pregunto cualquier cosa porque ustedes ya deben haber sabido esto, ¿no? Para haber aprobado el curso de mecánica de suelo, ¿sí o no? A ver, Luis, cuéntame. ¿Por qué decimos SP? ¿Malgradada qué? A ver, completa la denominación, la clasificación de ese suelo, completa. ¿Cómo es? ¿Quién contestó? Jean Paul. Arena malgradada. Así es, ¿no? SP es una arena malgradada. Bueno, entonces, seguidamente tenemos, dice, una arena SW. ¿Qué se entiende ahí entonces? ¿Quién me contestó? Jean. Entonces, una arena SW, ¿qué es? Y una arena SW, ojo, que no me estén googleando, por favor, ustedes tienen que saber bien esto, ¿no es cierto? Aderly, bien gradada. Ok, sí, es una arena bien gradada. Abajo tenemos una arena, ¿qué? Limosa, ¿no es cierto? Luego tenemos una arcilla, ¿sí? Y luego tenemos, finalmente, hasta los 9,5 m nos dicen que tenemos una arena limosa, ¿no? Ok, bien, y ahí nos están dando, ¿qué parámetro? El peso unitario, ¿no es cierto? Bueno, sigo leyendo un poco para que tengan una idea mejor, porque entonces, bien, tenemos el perfil estratigráfico, dice, y los resultados de un ensayo de penetración estándar SPT. Bien, determina el número corregido, N160, así se denomina, ¿ok? En las profundidades indicadas. Uy, se me pasó, escribí mal ahí. Indicadas. A ver, tac. Ayer ya estaba cansada, en fin, indicadas. Ok. El nivel freático se encuentra a 4 metros por debajo de la superficie del terreno. Es decir, a la profundidad de 4 metros hay un nivel freático. Determinar el ángulo de fricción para cada estrato.
Ojo, atención chicos, es muy importante esto porque así ustedes van a ubicarse mejor y tener un criterio de cómo se procede a la hora de hacer la corrección de los valores de n, ¿ok? Siempre que se hacen los ensayos SPT, se hace la corrección, ¿ok? Siempre. Bueno, vamos a ver entonces ahora. En la tabla, ¿no? Están dándonos pues los resultados de los ensayos SPT, ¿sí? Realizados, ¿ok? Dice que en el tramo de 0 a punto 15, ¿ok? ¿Sí? Se tiene, dice, un valor de 1, o sea, se dio un golpe y avanzó los 15 centímetros, lo que está diciendo, ¿no? Esto es de la superficie, por si acaso. De 0 a punto 15 es desde la superficie hasta los 15 centímetros, ¿no? Pero ojo que estamos hablando que el ensayo se comenzó a partir del metro, ¿ok? A partir de 1 metro para abajo, porque acá dice profundidad ensayada, de 1 a 1,45, ¿ok? Siempre el ensayo SPT se hace en un tramo de 45 centímetros, siempre, ¿ok? Entonces aquí ellos perforaron 1 metro y a partir de ese metro recién hicieron el ensayo, ¿ok? Entonces, a la profundidad, acá, profundidad 1, es decir, a la profundidad de 1 metro, ojo que yo tuve que copiar esto que ya no tuve tiempo, normalmente yo lo hago, lo preparo bonito, pero en fin, aquí ya abajo ya está mejor indicado, que yo ayer lo he hecho todo esto. Entonces, miren, a la profundidad de 1 metro, dice, ¿sí? Empezó a hacerse el ensayo, ¿ok? Entonces, el tramo del ensayo, SPT, es de 1 a 1,45, ¿no es cierto? Repito, ahora, en el avance de 0 a 15, ¿no? O sea, los primeros 15 centímetros, ¿sí? Lograron avanzar solo con un golpe, ¿ok? Por eso dice 1. Ahora, en el segundo tramo, de 15 centímetros hasta los 30, con 2 golpes avanzaron esos 15 centímetros. Y en el tercer tramo, de 30 a 45 centímetros, también le dieron 2 golpes y avanzaron los 15 centímetros. Finalmente, ya se logró este primer tramo. Seguidamente, en la profundidad 2, es decir, ya a los 2 metros, de nuevo, ¿no? Empieza el ensayo, de 2 a 2,45. Entonces, desde los 2 metros, para avanzar los primeros 15 centímetros, ¿sí? Lograron con 3 golpes. En el segundo tramo de los siguientes 15, ¿sí? Avanzaron con 4 golpes. Y en el último tramo, el avance de los últimos 15 centímetros, ¿sí? Avanzaron esos 15 con 6 golpes. Entonces, aquí tengo los registros de los golpes, ¿ok? En suma, tengo los registros de los golpes de cada tramo de avance, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí el primer tramo de avance, ¿sí? De los 15 centímetros, empezando por cada profundidad, por cada metro en profundidad. Aquí está de 1 a 1,45, de 2 a 2,45, un ratito, ya, 2,45, de 3 a 3,45, de 4 a 4,45, así hasta los 9 metros, o sea, de 9 a 9,45. Y tenemos entonces que hasta los 9 metros se han realizado los ensayos, ¿sí? La prueba de SPT, ¿ok? Aquí tenemos en cada uno de los tramos, el primer tramo, el segundo tramo, el tercer tramo, ¿no? Porque son 3 tramos de 15 centímetros, cada uno haciendo un total de 45 centímetros. ¿Hasta aquí está claro, chicos? Hola, me interesa que esté todo claro, chicos. Manifiéstense, por favor. Es muy, muy bueno que ustedes lo entiendan, ¿ok? Este es como un jueguito, así que si ustedes entienden juegos en la computadora, esto no es nada, ¿no? Solo tienen que ponerle atención, nada más. Pero sí, siempre aplicando la lógica, ¿ok? Y por supuesto sus conocimientos teóricos, por eso hacía la pregunta de que deben reconocer, pues, a qué estamos hablando cuando decimos arena SP, arena SW, arena limosa SM, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo ya claro, ¿no? Porque ya esa parte la han aprobado, ¿es cierto? Ok, entonces en el problema que nos decían, ya no he terminado de escribir, que dice, entonces en el problema nos dicen, entonces era determinar
¿sí? El número n corregido, ¿sí? Para cada profundidad, está diciendo. El nivel freático se encuentra a 4 metros, entonces determinar también el ángulo de fricción para cada estrato, dice. En realidad, aquí no solamente es el ángulo de fricción, porque no olviden que hay un estrato que es arcilla. Entonces, eso también tenemos que considerar. Y otro aspecto muy importante es la presencia del nivel freático a la profundidad de 4 metros. Entonces, ¿sí? De 4 metros para abajo ya está con agua, ¿no es cierto? Por eso acá nos están dando, ¿qué? Nos están dando el gamma saturado, gamma saturado, gamma saturado, ¿ok? Pues atención, esto es muy importante, chicos, que tienen que tenerla clara. Bien, entonces, bueno, como nos están diciendo que primero nos están pidiendo que tenemos que corregir los valores de n, ¿sí? A todas las profundidades que nos han dado con datos, ¿no? Entonces, ahora también nos dan un alcance. También, además, dicen que el factor de corrección CB1, ¿no? CB, perdón, igual a 1, ¿sí? ¿Cuál es ese factor CB? CB corresponde, ¿sí? Al factor de corrección por diámetro del forado. No se olviden que CB es por el diámetro del forado, aunque no necesitan aprenderse de memoria, pero deben tener, digamos, ya como concepto qué es lo que se aplica en la corrección, ¿ok? ¿Qué aspectos se consideran? Bueno, entonces, además nos dan como dato, ¿sí? Del problema, que la corrección por energía también es valor a 1, ¿ok? Y la corrección esta que corresponde a ver, ¿a qué era esa corrección? Hasta yo misma me olvidé, CS. Tiene que ver con, ¿dónde dice? CS, ya. CS tiene que ver con el tipo de tomamuestras aquí abajo, ¿no? Miren, por eso yo aquí en el problemita he puesto todo esto que he rescatado de qué? De la clase. Ay, no, ustedes no lo están viendo, sorry. No lo están viendo, no me puedo. No es igual que presencial. Ok, bueno, entonces aquí sampling method, quiere decir el método de toma de muestra, y aquí nos dan, de acuerdo al tipo de toma muestras, nos dan el valor para el factor CS, ¿no? En todo caso, lo que se está considerando es un muestreador estándar, ¿sí? Por eso nos dan como valor para ese factor CS 1, ¿ok? Porque acá hay dos valores, ¿no? Dependiendo del tipo de muestreador. Ok, bueno, entonces como dato ya nos habían dicho entonces que ese muestreador, ¿sí? Es el factor para el muestreador es igual a 1. Entonces, aquí incluso había una observación, ¿no? Tomar en cuenta el muestreador sin guía, dice. El muestreador sin guía, pues justamente es el estándar, ¿no? Y este es con guía, el de abajo, sampler without liners, ¿ok? No, ok, este sin guía también, sin líneas, es decir, sin guías. Bueno, ok, entonces ya tenemos, sí, el muestreador estándar que se está usando, por eso nos dan como el factor de corrección CS igual a 1. Bueno, entonces vamos ahora a revisar qué necesitamos para poder hacer la corrección. Revisamos la fórmula, ¿no? Ok, acá está la formulación. Nos dice pues que para obtener el N160, ¿sí? Es decir, el valor de N corregido, vamos a tener que considerar que primero el valor N obtenido en el ensayo, ¿sí? Luego tenemos que considerar el factor por energía, el factor de corrección por sobrecarga, ¿no? El factor de corrección por diámetro de forado, el factor de corrección por la longitud de la varilla y el factor de corrección ¿de qué? Del tomamuestra. ¿Okay? Todos esos aspectos están considerados aquí en estos factores de corrección. ¿Ok? Además, tenemos que tener en cuenta, ya que en lo que es el factor de corrección de sobrecarga, tiene una formulación, acá está la formulación, le he puesto, ¿sí? Creo que la voy a destacar. A ver, vamos a ver si la puedo destacar. Formato de imagen. A ver, vamos a ver si le puedo dar un fondo para que se pueda ver y no sé si es posible. Creo no está preestablecido, no creo. Está relleno. ¿Será? ¿Será? A ver,
creo que no puedo, a ver. A ver. No, no marca, sorry. Quise hacer algo para destacar esto, pero no lo puedo destacar. Entonces lo único que voy a hacer es ponerle una línea. Nada más. Tac, en línea, en línea, en línea. A ver, sin líneas. Línea. Ok. Vamos a ponerle una línea aquí. Oh, no, mejor rojo es muy exagerado. Ya, ok. Bien, entonces esta formulación que necesitamos realizar para poder determinar el factor de corrección por sobrecarga. De nuevo, el criterio del factor de sobrecarga tiene que ver, como ya les dije, con la posición del punto, en donde nos queda el punto de análisis, ¿sí? En este caso nos están pidiendo por cada tramo de avance, entonces, es decir, para cada profundidad, para 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿no? ¿Ok? Hasta los 9 que se ha ensayado. Entonces tenemos que determinar los valores de n corregidos para esas profundidades. Ok, entonces tenemos que trabajar con este factor de corrección de sobrecarga. Ok, en el factor de sobrecarga, pues tenemos que considerar en el cálculo, para determinar el valor, tenemos que considerar la presión atmosférica, acá dice raíz cuadrada de la relación presión atmosférica entre el esfuerzo efectivo vertical. ¿Ok? Bueno, entonces este esfuerzo efectivo vertical, ¿sí? Lo tenemos que calcular dependiendo de la posición de la zona donde nosotros estamos determinando el ajuste del valor de n, ¿ok? Entonces el cálculo se va a hacer en función a esa profundidad. ¿El cálculo de qué? Del esfuerzo vertical, por si acaso, ¿ok? La presión atmosférica, no, la presión atmosférica se mantiene, ¿ok? Aquí he hecho una traducción de la presión atmosférica, ¿sí? En kilogramos por centímetro cuadrado, ya que estamos manejando todo en metros y en kilos, ¿ok? Porque como ustedes verán, miren, los pesos unitarios todos están en gramos por centímetro cúbico, entonces vamos a usar de esa manera, ¿ok? Estoy usando kilos por centímetro cuadrado. Bueno, ahora, otra cosa que es importante considerar, según la literatura, ¿sí? Que nos alcanzan en la teoría, pero que también pues forma parte de un resultado de información técnica a nivel mundial. Este señor J. Monnet, ¿sí? Del 2015, determinó que ese valor del factor de sobrecarga puede ser menor a 2 o hasta igual a 2, pero no mayor, ¿ok? Entonces aquí ya lo he puesto, ¿no? Esto se los voy a alcanzar, por supuesto, para que ustedes le den una revisada, lo estudien, ¿no? ¿Ok? No sé si pueda venir en la APC o en el examen final, no sé, o en el examen parcial, pero es importante que ustedes lo tengan claro, ¿bien? Bueno, esto es como una guía, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es definir, pues, los ajustes, ¿no? Del valor de n. Las profundidades son estas, hasta los 9 metros, ¿no es cierto? Pero los tramos de el ensayo SPT está de 1 a 1,45, entonces la profundidad representativa es 1,30. Ustedes me dirán, ¿por qué representativa 1,30? Porque, a ver, vamos a ver aquí, ¿ok? Voy a tener que compartir esta imagen porque es necesario. Están ahí, ¿no? Ya en 12. Dios mío, tengo que rezar para que ustedes, para que asistan a la clase. Dios santo, ¿qué es esto, chicos? Esto es por ustedes, ¿ah? No sé cómo van a aprobar el curso. En fin, miren, aquí tenemos el proceso del ensayo, y esto para que lo tengan clara, chicos, por eso me voy a esta imagen. Short, aquí todo está. Bien, entonces, miren, comenzando por el 1, el primer metro, sí, nunca se comienza el ensayo SPT aquí arriba, ¿ok? Nunca. Siempre se comienza abajo, ¿ok? ¿Cuánto abajo? Pues normalmente se perfora 1 metro y a partir de ese metro para abajo se hace el ensayo, ¿ok? De SPT. Eso es lo que regularmente se hace. ¿Por qué? Ahora les explico. Porque todo lo que está acá arriba está distorsionado, está suelto, ¿no? Puede ser haber sido removido. Entonces,
hasta porque en la construcción toda esta parte es posible que salga, ¿no? Vamos a excavar para poder instalar nuestra cimentación. Entonces, pues, no necesitamos considerar esa parte, ¿sí? Para evaluar la resistencia, ¿ok? Necesitamos evaluar más abajo. Entonces, el criterio normal es que a 1 metro recién, ¿sí? A la profundidad de 1 metro recién se inicie el primer ensayo de SPT hacia abajo. Entonces, aquí lo que tenemos es que a 1 metro empezó el ensayo, ¿no? Y es lo que estamos viendo también en el ejercicio. Empezó el ensayo. Entonces, aquí lo que estoy viendo es, ok, a ver, chicos, la señora que me ayuda llegó un ratito, voy a abrirle la puerta y vuelvo. Me disculpo un minutito. Bien, chicos, a ver, disculpen, estaba yo abriéndole la puerta. Bien, entonces lo que yo les estaba explicando es que entonces empieza el ensayo, ¿sí? A partir a la profundidad de 1 metro, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí para ir al ejercicio propiamente? Es que, ¿por qué hablábamos de la profundidad representativa? Pues porque recuerdan que los primeros 15 no se contabilizan, ¿no? En la evaluación de la resistencia, sino este tramo, el tramo de los 30 centímetros siguientes, los últimos 30 centímetros. Entonces, cuando hablamos pues de la profundidad representativa, nos estamos refiriendo a aquella zona que vamos a evaluar, en donde vamos a poder, mejor dicho, en donde vamos a determinar la resistencia, ¿ok? Los parámetros de resistencia. ¿En dónde sería la representativa? Pues justamente a la mitad de este tramo que estamos investigando. Si tenemos dato aquí y tenemos dato aquí, entonces aquí en la mitad es donde vamos a, digamos, a considerar como la representativa de la zona de evaluación, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es esta representativa? Pues era, si avanzamos 1 metro aquí de perforación, comenzó a 1 metro de profundidad, más, ¿cuánto era aquí? 15 más 15, o sea, 30. Entonces, a 1 metro 30 de profundidad, ¿sí? Es donde nosotros vamos a hacer la evaluación de la resistencia. ¿Ok? Entonces, esa será la profundidad representativa de evaluación en cada tramo de avance en profundidad. ¿Ok? De este punto de investigación. Entonces, ahora vuelvo ya a donde vuelvo a la hoja de cálculo. ¿Ok, chicos? Ya, bien, vuelvo a la hoja de cálculo y sí. Entonces, pues, en el primer tramo de avance de este ensayo, a la profundidad de 1 metro empezó el ensayo y la profundidad representativa, ¿sí? Que vamos a evaluar para poder determinar los parámetros de resistencia será al metro 30, ¿ok? Como les expliqué. El valor de n, ¿sí? Es de 4. Ahora vamos a revisar, ¿es verdad que es de 4? De nuevo a recordar, ¿no? En el primer tramo de 1 a 1,45 dice que en el tramo de 15 a 30 es 2 y de 30 a 45 es 2. Entonces, no olviden que los valores de n que se contabilizan son correspondientes a los últimos 30 centímetros de avance, ¿ok? 2 más 2, 4. Entonces, ese será el valor de n obtenido en campo, ¿ok?
Bien, bueno, ya tengo el valor de n, ¿sí? ¿Sí? Ese valor de n corresponde a este que vamos a afectar con todos estos factores de corrección. Bien, entonces aquí en la tabla ya puse todos los factores, ¿no? El factor CB, que es este, el factor CR, el factor CS, ¿no? El factor de energía, ¿no? De corrección por energía, ¿ok? Y el factor por sobrecarga CN. ¿Por qué lo puse aquí? Pues porque aquí estoy calculando la presión, ¿sí? El esfuerzo efectivo, no olviden que está aquí de acuerdo a la fórmula, y bueno, y el parámetro de presión atmosférica ya es una constante, entonces por eso lo tengo ahí referenciado. Bien, entonces ya que puedo hacer la corrección, lo que he hecho simplemente es agarrar el valor de n, multiplicar por CB, por CR, CS, CE y CN, ¿no es cierto? Ok, pero ustedes me dirán, ¿y cómo llegó al CN? Pues bien, ahora vamos a revisar un poquito al detalle esto, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que yo hice. Bien, no olvidar la recomendación de Monet que dice que ese factor de corrección por sobrecarga no puede ser mayor a 2, ¿ok? Debe ser menor o igual a 2, ¿ok? Entonces, pues ahora yo hago el cálculo, ¿no? Hago mi cálculo primero, voy a hacer mi cálculo de la presión, del esfuerzo de presión, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Voy a tener 1,30 m, ¿sí? Que es el primer tramo, ¿sí? De evaluación, recuerden, multiplicado, bueno, multiplico por 100 porque como estoy calculando, voy a calcular o voy a considerar, mejor dicho, el peso unitario en gramos por centímetro cúbico, entonces ya todo lo paso a centímetros. Entonces la profundidad de 1,30 multiplicado por 100 es en centímetros y multiplico por el peso unitario, ¿no es cierto? ¿Ok? Para encontrar la sobrecarga a ese punto de representativo, ¿no? Que es 1,30. Bueno, lo multiplico, ¿ok? Voy a tener entonces una presión, pero no se olviden que esto está en gramos por centímetro, ¿sí? ¿Ok? Y lo que yo necesito, ¿sí? Determinar, entonces ahora aquí es como la presión atmosférica la tengo que relacionar con ese valor, bueno, entonces tengo que pasarlo a kilos por centímetro cuadrado. Para pasarlo a kilos por centímetro cuadrado, simplemente lo tengo que multiplicar por 0.001, que corresponde a su conversión de centímetros a kilos. Perdón, de gramos a kilos, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tengo cuánto es, ¿no es cierto? Yo creo que acá debía haber dibujado los pesos unitarios, pero como está en el gráfico bien definido, creo que ya está claro. Pero puedo hacer los ajustes después. Bien, entonces ya tenemos aquí, ¿sí? La primera presión, ¿no? A ese punto de 1,30, ya calculé cuánto vale ese esfuerzo, ¿sí? Efectivo vertical, ¿ok? Está aquí, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo ese valor, pues sencillamente defino el CN, ¿no? Entonces yo lo puse como condicional, no se olviden, lo puse como condicional porque aquí Monet me dice que no debe superar a 2. Entonces aquí en condicional yo pongo, ¿no? Entonces voy a relacionar que voy a hacer la raíz cuadrada de la relación presión atmosférica entre esfuerzo efectivo, ¿sí? Vertical, elevado a la punto 5, porque estoy sacándole la raíz cuadrada, ¿es cierto? Entonces dice, si este es mayor a 2, entonces será 2. Si no, aplicará la otra formulación, ¿no es cierto? ¿Ok? La formulación sería si es que no habría problema si es que es menor, ¿no es cierto? Pero acá, como es mayor a 2, entonces asume el valor de 2. Esto es matemáticas, ustedes ya saben esto, cómo se maneja el Excel, creo, ¿no? ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿cuánto veo afectado ya mi valor de n? Miren cuánto, ¿no? El factor de corrección básicamente se ve afectado y va a mayor debido a que el valor de CN es 2, ¿ok? Cosa que usualmente no se usa, ¿no? Pero aquí yo lo he condicionado a 2. Hay otros autores que definen como que no debe superar el 1.7, 1.6. Eso es cuestión ya de tomar una referencia, digamos, técnica, ¿ok? Siempre los ingenieros, cuando vamos
hacer juicio de algo, siempre tenemos que basarnos sobre investigaciones, ¿sí? ¿Ok? Técnicas, ¿ok? En este caso, este señor ha escrito acerca de este valor, por lo tanto, se está tomando como referencia técnica, como justificación técnica, ¿ok? Entonces, si ustedes en algún día van a hacer este trabajo, o se pueden guiar por Monet, o de repente para cuando ustedes estén trabajando, ya hay otros autores que ya definieron, ajustaron más recientes a la época que ustedes están, ¿no? Puede ser que de repente ahora hay otro autor, ¿no? Que pueda haber publicado en el 2022 de repente algo, una actualización de este criterio, ¿no? ¿Ok? Entonces, siempre uno debe irse actualizando, ¿ok? Y justificando técnicamente el juicio que se hace. Este de aquí, este valor que estamos asumiendo o estamos tomando, es un juicio. Estamos usando, estamos justificando, ¿sí? Con un criterio técnico, este valor que estamos tomando, ¿ok? Esto es importante, chicos. Bueno, entonces, ahí ya obtuvimos el primer valor ajustado, ¿no? O corregido, para ser más precisos, es el término técnico, corregido, el valor de n corregido, ¿sí? Y así se está haciendo para cada profundidad de ensayo, ¿ok? Siempre se está agarrando la profundidad representativa, no se olviden que aquí, pues, es donde se va a ver reflejado, ¿sí? La presión debido a los valores del peso unitario del suelo, ¿ok? Aquí se va a ver afectado, ¿ok? No es que simplemente yo hago un copy y todo me sale bien, no. ¿Por qué? Porque no olviden que, por ejemplo, hay que revisar esto. No olviden, miren, que a los 2,5 metros cambia de suelo y su peso unitario es mayor, ¿ok? Y además, a los 4 metros, ¿sí? Ya este suelo es otro y además está afectado por el agua. Entonces, como está afectado por el agua, aquí, por ejemplo, en los 4,30 m, y ya es una evaluación larga. ¿En qué consiste? Miren, el peso, ¿cómo se dice? Sí, pues, el peso efectivo, ¿sí? Que vamos a considerar para determinar el factor de corrección por sobrecarga, ¿sí? Va a considerar toda esa carga que tiene encima hasta el punto de 430. Pues vamos, ¿cómo vamos a considerar? Pues vamos a calcular las presiones en cada tramo que cambia de suelo. Por ejemplo, el primer tramo de 0 a 2,5 metros tiene un peso unitario de 1,48 gramos por centímetro cúbico. Entonces yo tengo que definir acá la presión para ese tramo, más ahora la presión para el otro tramo, que es, como el suelo es otro, tiene otro peso unitario, entonces es 1,65 multiplico por qué, por la diferencia de 4 menos 2,5, porque los 2,5 ya lo consideré acá, entonces la diferencia es 4 menos 2,5 que va a tener que multiplicar por el valor de 1,65, ¿ok? Este es el espesor, corresponde al espesor del segundo estrato. El tercero, chicos, atención por favor, el tercero tiene ya que ver con la presencia de agua. Por lo tanto, aquí, que es el peso unitario 1,7, le resto 1. ¿Por qué? ¿Por qué le resto 1? A ver, ¿quién me responde? Y se gana un punto así brillante. ¿Por qué le tengo que restar al peso unitario 1 para poder definir un peso unitario final para ese estrato debajo del nivel freático? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién me dice? Uy, Dios mío, están mala. ¿Qué pasó, chicos? ¿Nadie? ¿Dónde están las chicas? Ángela. Que las chicas somos a veces más detallistas, si nos damos cuenta. A ver, ¿qué pasó, chicos? Nadie. Ni chicas, ni chicos. ¿Qué fue? Dios mío, por Dios. A ver, ¿están entendiendo lo que estoy explicando? Hola.
Ay, señor. ¿Están entendiendo, chicos? Qué decepción. Bueno, ya yo me quedo aquí. Voy a porque la verdad que yo esperaba que estuvieran atentos a esto. Bien, vamos, lo dejo aquí. Ok. Bien, bueno, ya que no me responden, no sé si están ahí o no están, voy a pasar lista, chicos. Atención. Y por favor, todos prendan su micrófono y los voy a escuchar. Me dicen presente, ¿ok? Bien. A ver, vamos a ver. A ver, chicos, atención, sus micrófonos encendidos a la hora que necesitan responder, me responden. Aguilar, Alarcón, Alarcón presente, profesora. Armido, ok. Arnido presente, Armido profesora. Aderli, Arnido presente, ok. profesora. Armido Anthony, Arnido presente, Anthony, profesora. Presente, profesora. sí, Armido presente, Aderli entiendo, pero Anthony, Arnido Anthony también presente. ok, bien. Ángela Barrientos, Presente, Cabrera, Barrientos. ok. Cabrera no está, Cabrera Calle, presente, profesora. Cabrera presente. ok, ok. Calle, Cardoso, Calle presente. Cowanqui, ok. Encomenderos, Flores, Holgado, Presente, Flores. ok. Huerta, Jaime, Jiménez, Presente Jaime, profesora. ok. Marín, Oblitas, Quispe, Reyes, Profesora, Holgado presente. ok. Rivera, Rodríguez, uy, ¿qué es Stephanie? Siempre está mosca ella, ¿dónde está? Rojas, Rojas presente, Rosales, profesora. ok. Rosales presente, profesora. Ok, Ruiz, Sánchez, Ruiz presente, Susoni, profesora. bien, Susoni presente, profesora. ok. Tapia, Tapia presente, profesora. pero con, bien. Pero Conza no está el delegado, no lo he visto. Uribe, espero que esté bien. Valladares, Bizarres, Segarra. Por favor, micrófono, estoy en otro lado. No veo yo chats. Tienen que usar su micrófono, si no ya fueron, ¿ah? Bien, ok, ya. Por lo visto hay muy poca afluencia, no sé cuál es la razón. Es una clase práctica que es importante que ustedes la vean. Bueno, bien. Aquí, chicos, ya esto no es necesario que se los diga, ¿no? El peso unitario menos 1, ¿por qué? Porque estamos hablando que está bajo el nivel freático, por lo tanto, el peso unitario es sumergido, ¿ok? Por eso es el peso unitario húmedo menos 1, ¿ok? Porque estamos sacando, pues, el esfuerzo efectivo, entonces estamos hablando de solo la acción de la porción sólida, ¿no? Ok, esto multiplicado por ¿cuánto? Por, aquí era hasta 4.30, ¿no? La efectiva. Entonces, ¿qué hago yo? Le quito 4 para poder sacar solamente 30 centímetros, que es lo que va a multiplicar a este estado, ¿sí? No es que el nivel freático está a los 4 metros. Ok, entonces este es el peso unitario para ese tramito de 30 centímetros. Ok, entonces está aquí la suma ya de todo el suelo que tiene encima, ¿sí? Hasta los 4.30. Ok, todo eso multiplicado, entonces ya defino el peso específico, mejor dicho, perdón, la presión efectiva vertical, ¿ok? A este punto de 4.30. Y ya a partir de ese punto para abajo ya se verá afectado el peso unitario, por supuesto, y será esto, ¿cómo será? Será bajo el nivel freático, ¿no? Está saturado, por lo tanto, pues ya tengo que descontarlo. Al saturado le tengo que descontar el peso
del agua, ¿no es cierto? ¿Ok? Y así, hasta llegar a determinar el esfuerzo efectivo hasta el punto 9.30, en donde definimos el número n corregido, ¿ok? Entonces aquí está ya todos los tramos corregidos, ¿ok? Eso es lo primero que nos habían pedido, pero además nos habían pedido, ¿sí? Que definamos, que definamos los parámetros de resistencia. Básicamente nos decían que definamos el ángulo de fricción. Es que el ángulo de fricción es el que sí se va a ver definido. Por ejemplo, acá estoy copiando la tablita que tenemos en la teoría, en donde nos dicen pues que en función de n vamos a poder determinar. Este es el SPT, dice n, es decir, el n corregido. Aquí le han puesto n70 porque parece que este es un criterio de norteamericano y no sé para qué fin era, pero en fin, normalmente es n60, ¿ok? Así que esto hay que tomarlo con cuidado. Sin embargo, digamos, el criterio de usar el n corregido es el que se debe seguir, ¿ok? Para usar esta tabla. Entonces, si nosotros tenemos n60 corregido como 6, entonces estaríamos ¿por dónde? ¿Estaríamos por aquí o estaríamos por aquí? Estamos, digamos, como es 6, entonces estamos en este límite máximo. Por eso vamos a actuar, digamos, conservadoramente y vamos a considerar, pues, que la compacidad de ese suelo, ¿sí? A esta profundidad, ¿sí? Será que, digamos, muy suelta, ¿ok? Entonces, y en términos de ángulo de fricción, que acá nos están poniendo, ¿no? Phi, nos están diciendo para finos, medios y gruesos, se refiere a los suelos, ¿no? Entonces nos está diciendo, si solamente nos dicen que era, ¿qué material era? Era una arena, ¿no es cierto? Una arena malgradada. Es probable que sería una arena, ¿sí? Una arena de repente media, ¿no? No sabemos, o a gruesa, ¿no? Porque es una arena malgradada. Entonces nos vamos por este orden. Entre 28 y 30, bueno, se tomó 29 como el ángulo de fricción. Ahora, para el siguiente tramo, teníamos como resultado 13, ¿ok? Entonces, el valor de n para 13, digamos, nos está diciendo de repente que está en este tramo, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Dónde está? SPT. Bien, aquí 13, estamos entre este y este, entonces podríamos decir que está entre, digamos, suelta, ¿ok? El peor de los casos puede ser suelta, y entonces, porque está entre 7 y 15, está en medio, ¿no? ¿Ok? Entonces podríamos decir que puede ser, ok, si es arena, estamos hablando más o menos de este orden, ¿sí? Ok, sí, más o menos entre 10 y 25 estamos en este orden. Entonces, pero era bien gradada, ¿no? Entonces podríamos decir que estaríamos más o menos en este orden de suelta a media, ¿no? Entonces, en términos del phi, ¿no? El phi estamos tomando el valor más bajo, que puede ser 30, ¿ok? Entonces, por eso lo dejamos en 30. Bien, otra cosa que podemos ver para el siguiente tramo, ¿sí? Tiene que ver, de nuevo, vamos a ver el valor de SPT, ¿ok? Entonces ahí también nos dan en 12.5, es medianamente densa, ¿sí? Debido pues al suelo, básicamente, porque ese sí es limo, tiene limo, arena limosa, entonces podríamos decir que estamos también en este sentido, ¿no? Estamos más o menos en estos ángulos. Por eso se toma el valor más conservador de 30, ¿ok? Debido al fino, es decir, la presencia de limos, ¿ok? Y de otro lado tenemos medianamente densa, ¿sí? Definido en función del valor de n, 18.3. Ya cuando estamos aquí, de nuevo, ya estamos en el tramo más bien de totalmente medianamente densa, ¿ok? Y entonces, debido a que es una arena también, si mal no recuerdo ahí que arena es limosa, ¿no? Arena limosa, ¿sí? Hasta los 5,5 metros, es una arena limosa. Entonces el cuarto era 4.3, ¿sí? Entonces estamos hablando de una arena limosa y por lo tanto entonces estamos hablando en este orden de 32 a 36, por eso lo definimos como 33, ¿ok?
tiene que estar más o menos en los rangos e identificándose de acuerdo al tipo de suelo, ¿ok? O la clasificación, mejor dicho, del suelo. En el otro tramo de los 5 metros ya estamos hablando de nuevo 15.3, estamos más o menos también en ese orden, ¿no? Esos a los 5 metros que teníamos en la sección, ahí tenemos, sigue la arena limosa todavía, ¿no? Entonces, arena limosa y nos quedamos entonces con 32, ¿ok? Y debe estar entre 32 y 30, bueno, 32 porque es 15.3, estamos yéndonos en la parte más conservadora, digamos. Ojo, no nos olvidemos que estamos en esta línea medianamente densa, ¿no? 32, ¿sí? Ahora, en el tramo de los 6 metros es en donde ya está, que, miren, aquí de 5.50 hasta 7 tenemos a la arcilla. Entonces, ese estrato arcilloso, ¿sí? Ya no tiene, digamos, más que todo se vale por el valor de la resistencia no drenada, ¿ok? No se olviden de la teoría que vimos, ¿ok? Entonces, aquí el valor de N 60, ¿sí? 16.3 como resultado, ¿ok? Y aquí ya nos vamos a esta, a ver, ¿dónde está el otro? A ver, ¿dónde está la otra? Creo que no la puse. Acá está. La otra tablita. Ah, no, no es esta no es la tablita. ¿Dónde está la otra tablita? A ver. Estos son como datos, ¿no? Está en la teoría, si mal no recuerdo. Hay otra tablita que nos va a ayudar a definir los valores de... A ver, vamos a la teoría, a ver, para poder ver dónde está ese dato. Que no lo copié. Ah, no lo copié. Ya, ok, voy a compartirles la tablita y lo voy a pegar también. Les comparto para poder explicarles, por favor, en dónde yo voy a definir para arcilla, porque para la arcilla ya lo que define es que, recuerden, ¿se acuerdan que hemos visto la condición no drenada de la arcilla? Ya la fricción es 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar ahí? Vamos aquí a esta tablita de la teoría. En la teoría de los ensayos de PPT tenemos esta tablita, ¿sí? Para los suelos, ¿sí? Arcillosos. Aquí tenemos, mira, de acuerdo a la consistencia y los números de golpes, ¿no? Entonces, de acuerdo a los números de golpes, ¿cuánto teníamos ahí? El número de golpes era de ¿cuánto? Ah, de 16, ok, de 16, ok, entonces de 16 está más o menos en este orden, miren chicos, de 15 a 30, ¿sí? El valor de N, porque era 16, entonces acá dice muy dura, dice, ¿no? La consistencia de esa arcilla, y el valor de resistencia no drenada, Q sub U, y también este Q sub U representa la resistencia no confinada, no drenada, o mejor dicho, es la condición de una arcilla básicamente que está bajo el agua, porque no está drenada. Entonces acá nos dan como dato, ¿sí? Valores referenciales, de 2 a 4 toneladas, ¿sí? Por pie cuadrado. Ok, entonces, si nos, bueno, ahí nos dan toneladas por pie cuadrado, ok, pero esto haciendo la conversión, aproximadamente nos da 1 y punto algo, ¿ok? Entonces, por eso, ¿sí? Ya que debo explicar algo más aquí para que les esté claro. No se olviden que a la hora que definimos la resistencia al corte para suelos arcillosos no drenados, ¿sí? El Q sub U se divide entre 2 para determinar que el CU, ¿se acuerdan? Eso lo voy a poner ahora en el ejercicio, luego cuando se lo pase, para que lo tengan claro, estudiarlo bien, entenderlo por qué se está tomando esta tablita de referencia y por qué se está tomando el QU, ¿ok? Y bueno, en función de N, entonces, que era 16.30, estoy en este rango, por lo tanto, puedo elegir cualquiera de estos dos valores como resistencia al corte, ¿ok? Del suelo, arcilloso. Entonces, si la resistencia al corte, que es la cohesión no drenada del suelo, ya que el phi es 0 en ese caso, entonces esa resistencia al corte queda definida como Q sub U entre 2, ¿ok? Entonces, si yo acá me sugieren de 2 a 4, si yo elijo el 2,
entre 2 es 1, ¿cierto? Entonces, en mi hoja de cálculo, ya yo asumo 2 kilos por centímetro cuadrado. Pero ustedes dirán, allá me está dando 2 toneladas por pie cuadrado. Pues haciendo la conversión sale 1.0 algo. Entonces yo lo pongo redondeando como 1, ¿ok? Entonces, este es para el tramo de la arcilla. Seguidamente tenemos los otros valores ya para, ¿qué era? A ver, estoy mostrando porque debo mostrar. Ah, ya, ok, me voy de nuevo a mi hojita de cálculo para que la puedan ver, porque si no, no lo van a entender ustedes. ¿Dónde está mi hojita de cálculo? De nuevo. Ok, mi hojita de cálculo. Entonces, ahora sí la ven. A ver, que la vean. Ya, ok. Entonces ya en los últimos tramos, creo que este es el tramo 6, no me acuerdo, 6, 7. Ah, no, ese es el 7 ya. Entonces estamos en el tramo 7, en donde el valor de n es 20.7, ¿ok? Aquí lo vemos, en el tramo 7, el valor de n corregido es 20.7, aquí está, ¿ok? Entonces, ese en función de este valor, ya que estamos hablando de una arena ya, porque ya de los 7 metros para abajo ya es una arena, ¿ok? Entonces, nos vamos a definir el ángulo de fricción. Aquí en esta otra tablita que lo estoy poniendo en el desarrollo del ejercicio, nos vamos, ¿no? El valor de n, ¿ok? Y estamos hablando de una arena, vamos a considerar entre fino a medio. Entonces, ¿cuánto era? Era 20.7. Entonces, estoy más o menos en este rango, por lo tanto, el valor mínimo, ya que es limosa, voy a darle como 33 grados de ángulo de fricción, ¿ok? Ahí está. Y luego, seguidamente, a los 8 metros, pues, como es de 7 a 9, entonces los 8 metros también es el mismo material, ¿sí? Pero me sale 19.5. Igual estoy en ese rango, ¿no? De medianamente densa y voy a definir, ¿cuánto? 33 grados, ¿sí? Estoy dándole una condición de 30 a 34, ¿sí? Para asumir el medio, digamos, ¿ok? O más orientados al 34. Ok, le doy 33, porque es el mismo material del anterior. Ok, entonces, finalmente, para el tramo ya, el último tramo hasta los 9 metros, ¿sí? Es el mismo material, es lo que estamos viendo en la imagen, miren, ¿sí? Acá hasta los 9 metros 50 es el mismo material, arena limosa, entonces vamos a tener, digamos, el mismo material, pero el valor de n es mayor. ¿Por qué el valor de n es mayor? Pues tal vez porque a los 9 metros pues ya está mucho más confinado, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo único malo es que se encuentra con agua, ¿no? Saturado, pero el ángulo de fricción, pues debido a su condición, al valor de n que está arrojando, ya podemos decir que está en un valor mucho más alto. Entonces, de 36 a 42 aproximadamente, lo estamos poniendo como un valor conservador de 37, ¿ok? Entonces, esto es más o menos, podría ser 36 también, pero le estamos dando un poquito más porque se encuentra densa, ¿ok? Entonces, por eso estamos dando un poquito más, 37. Esta es la forma, digamos, de seleccionar el ángulo de fricción, ¿sí? Y en el caso del estrato de arcilla, el valor de 1 para la cohesión, o lo que es lo mismo, lo que representa la resistencia al corte no drenado, ¿ok? Tienen que estudiar ese aspecto del corte no drenado, porque ya lo hemos visto en teoría, ¿sí? Acerca de cómo responde el suelo arcilloso, ¿sí? Cuando no está drenado, la fricción es 0, y ¿qué tenemos? El CU es igual al QU entre 2, ¿ok? Eso es lo que tienen que tenerlo ustedes claro, para poder definir el valor de la cohesión, ¿ok? Le voy a de repente poner el esquemita para luego ustedes lo puedan ver, pero eso es lo importante. Ok, vamos a ver otro ejercicio, ya son las 9, Dios mío, se va el tiempo. Este ejercicio sí tiene que ver con, digamos, un poco la gestión de las investigaciones geotécnicas, ¿ok? Lo otro era el ajuste de N. Es muy importante esto, chicos, porque si de repente alguien va a hacer su tesis sobre ensayos para pilotes, por ejemplo, ensayos SPT,
que son los que mejor pueden caracterizar el suelo en profundidad, pues van a necesitar hacer la corrección de los valores de N, ¿ok? Entonces, y no solamente, ese es el primer paso. El siguiente paso es cuando ustedes trabajen, ¿no? Les va a tocar en algún momento, ustedes ya saben cómo proceder, cómo es el criterio, ¿ok? ¿Alguna pregunta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? No. Uy, Dios mío, 15, Dios santo, qué baja audiencia, ¿qué pasó? Se aburrieron. Stephanie. Buenos días, Stephanie. Stephanie. ¿Qué pasó, Stephanie? Ya te estaba extrañando tus preguntas. Sí, profesora, disculpe. Ok. Siempre a veces uno tiene que ser preguntona. Yo era preguntona a veces en mi clase. Digo a veces, no era siempre, ¿no? Pero a veces yo preguntaba a mis profes de ahí y ellos encantados respondían, ¿no? Les gustaba que les preguntara, ¿no? Bueno, ok, entonces vamos a ver el próximo ejercicio. Ya, como le digo, tiene que ver más con la gestión de los ensayos en campo, ¿ok? A ver, vamos a ver. Aquí hay un ejercicio, seleccioné. A ver, ¿qué dice? Dice, vamos a ver acá, ya, creo que se ve más claro ahora. ¿Sí? Sí, se ve más claro, ¿no? Ok, bueno. Entonces aquí, ¿qué dice? Ay, chorta, aquí me voy a otro lado. Ya, lo que dice es, ¿no? Se le encarga un estudio de mecánica de suelos para una obra de edificaciones, dice, que consiste en pórticos y muros de concreto, por si acaso. Ok, mire, para que tengan una idea, ¿ok? Que consiste en un edificio de 10 pisos. Otra vez dice consiste, ¿y por qué le he puesto así? A ver, ¿dónde está? Que consiste en un edificio de 10 pisos y 3 sótanos. Altura de piso a techo por sótano, dice, es 3 metros. Y la profundidad de cimentación es 1 metro, ¿ok? Ojo, no se olviden que la profundidad de cimentación aquí se está refiriendo básicamente de la base de la cimentación hasta el piso del sótano, por si acaso, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo se consideraba la profundidad de investigación? ¿Ok? Entonces, aquí estoy aclarando que ese TF se está refiriendo específicamente a la profundidad que registra la base de la cimentación hasta el nivel de piso del sótano, del último sótano. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, además se proyectará una cisterna, dice, cuyo nivel de fondo será de menos 11. ¿Ok? Menos 11 metros, respecto al nivel del terreno. El proyecto se desarrollará en un lote de 1.500 metros cuadrados y se estima que el edificio ocupará un 60% del área del lote. Ok, vamos a ver entonces esto. Miren, el proyecto se desarrolla en un lote de 1.500 y el 60% va a ser ocupado por la edificación. Ok. Debido a la ubicación y a su visita al terreno, usted ha notado que muy probablemente el suelo es una arena uniforme sin finos. ¿Ok? Se le solicita hacer un planeamiento de las exploraciones de campo, responder y sustentar cada pregunta. ¿Ok? Entonces, aquí vamos. Dice, ¿cuántas exploraciones de campo directas ejecutará? ¿Ok? Entonces, ya vayan pensando pues de acuerdo al área, ¿no? El área que se ocupará. ¿Qué métodos de exploración ejecutará? Okay, ya hemos visto cuáles son los métodos de exploración. ¿A qué profundidad llegará cada punto de exploración? También nos están diciendo hasta dónde vamos a ir, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto de su programa de exploraciones de campo directas? Considerar los precios del mercado. Entonces aquí los precios del mercado que nos están dando como referencia que la perforación con ensayo SPT costará por metro, ¿sí? Lineal, es decir, hacia profundidad, ¿no? Porque la perforación va hacia abajo. 240 soles por metro lineal, ¿ok? Y las calicatas, cada una, cuesta 100 soles, ¿sí? Por metro, ¿ok? Entonces vamos a ver. Bien, solución, aquí. ¿Cuántas exploraciones de campo directo se ejecutará? A ver, vamos a ver. Entonces dice 10 pisos
más 3 sótanos, ¿cuánto estamos hablando? 13 niveles, ¿ok? Según la tabla 1 de la norma E050, la edificación del proyecto es de tipo 2, ¿ok? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan la norma E050 en relación a esto, ¿ok? Ya es necesario que la lean porque yo voy a tomar algo sobre eso en la PC. Así es que tienen ustedes que ponerse las pilas y revisar, ¿ok? Hasta porque tienen que prepararse, pues, ¿ok? Entonces, bien, entonces dice, de acuerdo a la tabla 6 de la norma, debo hacer una exploración cada 225 metros cuadrados. No sé si yo lo pegué. Ah, no, no pegué las tablas. Bueno, ya de repente les voy a dar para pegarlas si ustedes luego estudian, porque en realidad se las puedo pegar, pero es mejor, yo quisiera motivarlos a que vayan a la norma y ahí revisen las tablas que se referencian aquí, ¿ok? Entonces, dice, de acuerdo a la tabla 6 de la norma, se debe hacer una exploración cada 225 metros cuadrados. O sea, la tabla 6 nos da cuántas exploraciones se deben hacer en función de la clasificación del suelo, de la edificación. Acá ya nos están diciendo que la edificación del proyecto es de tipo 2. Entonces, así, sobre esa base, es que en la tabla 6 nos van a decir cuántas exploraciones se deben hacer. En este caso, nos dice por cada 225 metros cuadrados, es lo que nos da según para el tipo 2. En el proyecto, el área del lote es de 1.500 metros cuadrados, pero la edificación ocupará el 60%, o sea, es decir, que serán 700 metros cuadrados. Entonces, pues, recordar, acá nos ponen como aclaración que la tabla 6 de la norma siempre indica solamente exploraciones directas, tengan en cuenta eso. Bien, y como la pregunta era básicamente exploraciones directas, entonces estamos bien, ¿no? Entonces, bueno, ya que esto, como era, como nos dicen, 900 entre 225 son 4 exploraciones. Oh, aquí hay un error. No es 900, es 700. Ok, aquí hay un error. Tengo que revisar. ¿Por qué? Porque en realidad solamente estamos hablando de 700, ¿no es cierto? Entonces, aquí ha habido un error de tipeo. No, no es de tipeo porque es 4. Ok, en realidad deben ser, ¿cuánto? 700 entre 225, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cuántos salen, chicos? ¿Cuántas exploraciones salen? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me dice? Ahí tienen la calculadora al lado. ¿Cuánto es? Uy, ¿están ahí o no están conectados? ¿No? O mejor dicho, están conectados pero no están presentes. A ver, ¿qué me dice Robert Alarcón? ¿Cuánto sale? ¿Cuántas exploraciones? Muy mal. Buenos días. Sí, justamente lo que pasa es que me conecté recién hace un momento porque bueno, tuve unos inconvenientes, entonces... Sí, pero chicos, ya, ok, Robert, entiendo que estás justificando, ok. Chicos, esto, bueno, yo la verdad que sinceramente en general, para todos, no entiendo cómo no están prestando atención y no están aprovechando la clase, porque estas clases les cuesta, ¿ok? Les cuesta dinero. Y, y eso, si es que ustedes no lo pagan, si pagan sus padres, imagínense la situación tan difícil que uno está viviendo ahora. La pandemia, los problemas económicos de las empresas, despiden a mucha gente, ya no tienen la misma salida, las empresas, muchos negocios han quebrado. Chicos, tienen que ponerse las pilas, ustedes tienen que ser conscientes de ello. La cosa de la vida no es nada fácil. Ustedes tienen que aprovechar a prepararse lo mejor posible, chicos. Por eso es que yo digo, pregunten preguntas, porque es necesario que todo les quede claro. Yo les aconsejo, les recomiendo tomar esto muy en serio, sus clases, chicos. Ustedes tal vez no tienen
digamos, no consideran, no piensan en la magnitud de la problemática en que se vive, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. La situación está difícil, hay recesión en Europa, todo eso se va a transmitir a los países, sobre todo a nuestros países. Entonces, ustedes tienen que aprovechar lo máximo posible porque pueden, ustedes teniendo una buena base, ustedes pueden buscar el trabajo en cualquier parte del mundo, chicos, en cualquier parte del mundo. Entonces, por eso tienen que prepararse bien. Es necesario que se pongan las pilas, chicos, aprovechen al máximo. Cada sol cuesta a mucha gente ganárselo. Entonces, por favor, estudien y aprovechen, ¿ok? La oportunidad que ustedes tienen no la tienen mucha gente. ¿Y cuántos quisieran tenerlo? ¿Ok? Nada más. Eso es lo único que digo para que piensen, porque ustedes ya son personas pensantes, ¿ok? Bueno, voy a seguir. Aquí, básicamente, pues, aquí hay un error, ¿no? Yo recién encuentro este error porque es 700 entre 225 para determinar cuántos ensayos debo hacer, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces... 3.11, profesora. 3.11, sí. Entonces, pues, si es 3.11, vamos a tener que definir 4, pues, chicos, ¿no es cierto? Porque es más de 3, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, por ese lado de 4 está bien. Ok, 4 exploraciones directas, sin embargo, dice, el mínimo de exploraciones directas que indica la norma son 3. Entonces, supongamos, ¿no? Supongamos que nos haya salido 2. Aquí nos está diciendo, y para que lo tengamos bien presente, que son 3 como mínimo, ¿ok? Bueno, vamos entonces. Ya, vamos al siguiente punto. Definimos que son 4 exploraciones directas. Ahora lo que nos estaba diciendo era qué métodos se van a aplicar, ¿ok? Bueno, como el suelo presumiblemente es un suelo arenoso, sin finos, ¿no? El método de exploración de campo más recomendado es el ensayo de perforación con SPT, ¿ok? Porque es un suelo arenoso, es difícil tomar muestras, ¿sí? En profundidad, y es más, vamos a tener 3 sótanos, por lo tanto tenemos que profundizar. Además, ¿qué más teníamos? Teníamos un tanque, ¿qué era? Una cisterna a la profundidad de menos 11 metros, o sea, 11 metros tenemos que profundizar. Entonces, lo mejor que podemos trabajar para este tipo de suelos es con ensayos SPT, ¿ok? Entonces, de acuerdo al enunciado, el suelo arenoso no tiene finos, por lo tanto, no se recomienda ejecutar calicatas, ¿ok? Porque los finos son los que ayudan normalmente a mantener una altura, ¿sí? En calicatas. Pero si el suelo es arenoso, entonces puede tender a que más bien se puedan las paredes deslizar, ¿no es cierto? Entonces no ayuda en el trabajo. Bueno, entonces, ya que estamos definiendo entonces que se requieren ensayos SPT, ¿ok? Bueno, además, ¿qué tenemos? Tenemos, tenemos entonces 4 perforaciones con ensayos SPT. ¿Por qué? Porque son 4 puntos, ¿no? De investigación. Entonces, la perforación con ensayo SPT, ¿no? Una calicata de 10 metros, dice. De 10 metros se refiere, en realidad, calicata de 10 metros se refiere a lo largo, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer de repente calicatas de profundidad de 1 metro debido a la arena. No podemos hacer más profunda, ¿no? Entonces, podrían ser, entonces, esas, unas 10 calicatas. Por eso estamos hablando de 10 por 100, que es el costo. Una calicata de 11 metros. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en realidad aquí no es precisamente 11 metros, yo creo que se está refiriendo a la profundidad de la cisterna. Pues esto no estaría bien. ¿Por qué es que yo no me he dado cuenta de esto? No entiendo. Bueno, ok, vamos a corregir. La calicata de 11 metros no puede ser. ¿Por qué? Porque se caerían las paredes, ¿ok? Y es que es arena, ¿no es cierto? Entonces no podríamos hacer ahí. Lo que necesitamos hacer, sí, son las perforaciones. Y la geofísica, sí. La geofísica tenemos que hacer, como ya vimos, se trabaja superficialmente, ¿ok? ¿Sí? Y se puede estimar los estratos en profundidad. Normalmente los ensayos
con geofísica puede ser ya sea resistividad eléctrica, como vimos, o sísmica, pueden abarcar una profundidad más o menos, nos dan una buena data, una profundidad hasta de 12 o 15 metros, ¿no? Más allá nos pueden dar hasta 30, pero ya la información no es tan, ¿cómo podríamos decir? Tan exactamente real, ¿ok? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Entonces, aquí la geofísica ya nos están dando un ensayo de geofísica nos dicen de 1500 soles. Ok, entonces aquí ya tenemos para poder establecer un presupuesto, ¿ok? En cuanto a perforaciones, ¿sí? Ya que los ensayos, una perforación con SPT dice 240 por 10, ¿ok? 2400. Ok, bueno, entonces vamos a ver aquí, en realidad acá tampoco debe ser por 10. Yo voy a corregir este ejercicio porque en realidad debería ser por 4, no por 10, porque estamos haciendo 4 perforaciones. Ok, bien, vamos a revisar entonces, lo que quiere decir por 10 es por metro lineal en profundidad. Y son 10 metros que tenemos que cubrir, ya, por eso es. ¿Por qué tenemos que cubrir 10 metros? Porque estamos considerando 3 sótanos hacia abajo, ¿ok? Por eso. Bueno, entonces ahí está el caso. Y luego, pues, lógicamente hay que multiplicar por 4 porque son 4 perforaciones con SPT, ¿cierto? Bien, esto se lo voy a dar más clarito a la hora de pasarle, ¿ok? Los ejercicios. Pero ya lo que deben tener en cuenta es, se ha elegido perforaciones con SPT debido a que se va a tener sótanos y también cisterna. Entonces tenemos que cubrir esa profundidad. Tenemos que hacer calicatas superficialmente, sí, se pueden hacer por 1 metro de profundidad, no más. ¿Qué más tenemos? Geofísica que hacer, sí, ok. Bien, ¿a qué profundidad llegará cada punto? Nos están preguntando. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar lo que aprendimos el día de ayer, que hemos visto en la teoría, ¿no? Que la profundidad de investigación tendría que ser, ¿no? Es para zapatas, tendríamos que ver la altura del, la altura del, ¿cómo se llama? Del sótano, multiplicado por 3. ¿Por qué? Porque son 3 sótanos, ¿ok? Entonces la altura del sótano era 3, multiplicado por 3 veces porque son 3 sótanos. ¿Ok? Ya. Ok, entonces, ¿qué más? La profundidad de cimentación, ¿se acuerdan que era 1 metro, no? De la base, del piso de la del piso del último sótano, ¿sí? Hacia su base. ¿Era cuánto? Nos habían dado 1 metro. Y más la profundidad de Z. ¿Se acuerdan? El valor de Z, en donde Z quedaba definido como ¿qué? Como, ¿sí? Que se acuerdan que el valor de Z era 1.5 por el valor de B. Pues bueno, aquí el valor de B se está asumiendo como 2, por eso estamos adicionando 3, ¿ok? Entonces teníamos 3 por 3, 9, más 1, 10, más 3, que valdría el valor de Z. En total tendríamos que hacer las exploraciones hasta los 13 metros de profundidad. Y en la cisterna, ¿sí? En la cisterna habría que hacer los 11 metros que profundizará, más el valor de Z, que será de 3 metros, ¿ok? Entonces, todo eso, el valor de Z básicamente era que se basaba en la profundidad de la cimentación de esa cisterna, ¿ok? Por eso es 11 más 3, 14 metros. En respuesta, entonces, vamos a tener 3 perforaciones con ensayo SPT para la zapata y una, lógicamente, ¿para qué? Para la cisterna, ¿ok? Entonces, ya tenemos las perforaciones con ensayo SPT para las 2 estructuras, ¿ok? Bien, tenemos 13 metros y 14 metros, ¿ok? Bien, esas son las profundidades que se va a llegar. En la última pregunta, básicamente, ¿cuál es el presupuesto? Dice, ok, ahí teníamos que sacar las perforaciones, ¿sí? De 240 y las calicatas, ¿no? Por metro. Bueno, aquí hicimos un estimado, ¿sí? Como las perforaciones son 240 por 13, que es la profundidad a la que va a llegar, y 3 veces
ya que son 3 puntos, ¿ok? Más un punto, ¿sí? Que se va a hacer debajo de la cisterna, por, ¿qué? Por 14 de profundidad, porque va a llegar hasta los 14 metros, y por el valor de 240. Entonces, todo sumaba, ¿cuánto? 12.720. En realidad, ¿estamos usando calicatas acá? No, solo perforaciones, ¿ok? Entonces, es necesario ese presupuesto, ¿ok? Aquí debo arreglar porque en realidad no es así, esa parte del análisis de los precios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto, chicos. A ver, ¿me Sí, han atendido? profesora. No. Sí, a ver. Sí, escucho, Por ejemplo, Stephanie. al final, en la última pregunta, en el presupuesto que hizo al final, solamente se tomaron en cuenta los puntos que se iban a perforar, pero en los puntos arriba, en eso justo donde está ahí, hay un punto que es de 1500 de geofísica, creo. ¿Eso también no se debería tomar o eso no? Ya, a ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver. El geofísica. A ver. ¿Dónde era la...? Ah, como información de... ¿qué habíamos dicho? A ver, voy a revisar todo mejor. Sí, es buena la pregunta acerca de ese tema porque al final el presupuesto no dice nada de geofísica. Vamos a ver. Aquí lo que estamos viendo en todo caso es que la ejecución es con los puntos de, de perforación y ensayos SPT. Geofísica no se está, digamos, considerando. Sin embargo, en la metodología que se podría ejecutar, sí podría darse geofísica, ¿ok? Ahora, ¿podría ser un punto geofísica? Sí, de repente, y entonces en el presupuesto debería estar considerado. Así es, sí, puede ser una de geofísica, ya que estamos hablando de una gran área, que son 700 metros cuadrados, no es tan poquito, ¿sí? ¿Ok? Aunque muchas veces en estas, a ver, debo aclarar un poquito. Como ingeniera que digamos que ya he trabajado en estos aspectos, normalmente la geofísica ayuda mucho, y como ya les expliqué en la teoría, ayuda mucho para áreas muy grandes. La geofísica, lo que se obtenga de información con la geofísica, se apoya, ¿no? Complementa a lo obtenido por las perforaciones, ya que como comprenderán, las perforaciones son pues puntos, son perforaciones puntuales, son, digamos, si hemos definido 4 puntos, pues van a ser 4 puntos y a partir de eso tenemos que hacer toda la interpretación del área que vamos a manejar para la construcción, ¿no? ¿Ok? Entonces, a veces, digamos, cuando hablamos de un área, en este caso, de 700 metros cuadrados, ¿no? Que era el área del 60% que ocuparía la edificación, muchas veces no amerita, ¿sí? Hacer el ensayo geofísico. Suficientes son los 4 puntos. Pero cuando son áreas muy grandes, ahí es donde la geofísica sí es necesaria, porque hacer muchos puntos de investigación en profundidad a veces resulta demasiado caro. Entonces, la geofísica ayuda a complementar, a poder completar la idea que se obtiene a partir de los puntos de perforación, ¿sí? Y se pueda obtener una idea clara, una interpretación clara de las condiciones en el subsuelo, de los estratos o de la presencia de agua, ¿ok? Entonces, ahí la geofísica podría ser no aplicada en este caso. Aquí lo están poniendo como que se considera una geofísica, dice, ¿no? Pero, pues, hay que ver que no necesariamente la geofísica, ¿ok? Se aplicaría en esta condición de un terreno bien pequeño, ¿ok? Entonces, para que ustedes tengan una idea, la geofísica es básicamente para complementar la información de zonas puntuales que se perforan y se consigue información. Muy buena pregunta y creo que ahora sí está clara. La geofísica no es tan aplicable en esta área tan pequeña. Cuando hablamos de áreas grandes, ¿a qué me refiero?
por ejemplo, en una minera donde se va a colocar una presa, ¿sí? De relaves, ahí sí, pues estamos hablando de cuánto. A ver, saquemos la cuenta. Podremos tener como unas 3 cuadras de largo y hacia el interior podríamos tener de repente unas 10 cuadras. Entonces estamos hablando, si son 3, son 300 metros por 1000 metros. Miren cuánto estamos hablando, ¿no? ¿Ok? Entonces son áreas muy grandes y ahí sí amerita hacer la geofísica, porque en esa área vamos de repente a hacer, qué sé yo, unas 15 perforaciones, y el resto lo complementa la geofísica para poder interpretar finalmente el estado de la cimentación de ese depósito de relaves. ¿Ok? Para que tengan una idea. Entonces aquí la geofísica, digamos, que no aplica precisamente para esta área tan pequeña. ¿Ok? Ahora sí está algo más claro, Stephanie. Sí, profesora, gracias. Ok, de nada. A este ejercicio lo voy a arreglar un poco. Acá están, digamos, sugiriendo los ensayos que se podrían hacer. Pero la geofísica, ahí todo lo voy a escribir, ¿ok? ¿Cuándo se puede aplicar? ¿Ok, chicos? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No lo tiene claro alguna cosa, algún detalle? Bueno, si no hay preguntas, yo sigo, porque hay otro ejercicio aquí. Bueno, ayer tal vez no llegué a revisar bien hay que revisar bien. A veces las cosas no salen del todo como deben ser. Bueno, vamos a ver aquí otra que debo mostrarles, ¿ok? Vamos a avanzar todo lo que se pueda, porque de hecho este tipo de preguntas van a venir, ya sea en la PC que yo pueda tomar o en el examen parcial. Estas, por ejemplo, son de exámenes parciales anteriores, ¿ok? Bien, entonces, por ejemplo, acá hay uno que dice, se le encarga un estudio de mecánica de suelos, ¿ok? Con fines de cimentación para un proyecto industrial, que consiste en un edificio principal de oficinas y una zona de 625 metros cuadrados, donde se construirán tanques de hidrocarburos. Dice, entre paréntesis, aclaran, el anteproyecto aún no ha definido la cantidad de tanques. Entonces dice, el proyecto total se desarrollará en un lote de 1.500 metros cuadrados, ¿ok? El equipo de oficinas ocupará un área de 400 metros cuadrados y consiste en 4 pisos y un sótano de 3 metros de altura. La profundidad de cimentación se refiere solo a la cimentación debajo del sótano, es de 1 metro. Los tanques se cimentarán con una platea de 6 metros de diámetro y medio metro de profundidad de cimentación. ¿Qué significa una platea? Ya al inicio de cimentaciones se había explicado, pero una platea se refiere a una cimentación, ¿no? A ver, vamos a ver, voy a hacer mi pizarra aquí, solo para que recuerden, estoy haciéndoles recordar, ¿ok? Yo voy a hacer de repente un edificio, qué sé yo, de repente voy a sumar hacia al grosso modo, ¿ok? Acá tengo mi nivel, ¿sí? Y acá tengo mi sótano incluso, ¿ok? Entonces, todo este edificio, ¿ok? Estas son mis ventanitas, ¿ok? Estoy haciendo mis ventanitas, acá tengo mi sótano, ¿ok? Ok, mi sótano, ¿no? Entonces, este edificio se apoya sobre una platea. De esto está hablando la platea, ¿ok? Esta es la cimentación. ¿Qué es una platea? Es una losa de concreto continua, ¿ok? Continua. ¿Qué tiene? En este caso nos están dando como dato, ¿sí? Que tiene, dice, ¿qué dice? Tiene, a ver, los tanques en una platea de 6 metros. Ah, ya, son los tanques, están en una platea, me equivoqué, no es el edificio. De 6 metros de diámetro. Ok, entonces si nosotros, ya, ok, olvidémonos a ver, olvidémonos de esto. Este es un tanque. Ok, el tanque va a estar así. Voy a borrar mi edificio. No es así. Ok, mi tanque. Vamos a ver mi tanque. Ay, chorta, bien, es este. Tanque. Okay. Entonces mi tanque está aquí de hidrocarburos, ¿no?
y se cimenta sobre una platea. En planta, sí se vería, digamos, esta, ay, Dios mío, no puedo manejarlo bien porque no tengo, no me da mucha la, a ver, vamos a ver, no es lo mismo que la pizarra, aquí no puedo contener mi, a ver, no es igual que una pizarra, okay. Entonces, lo que se está refiriendo en diámetro es que la platea será pues vista desde planta, es un círculo, ¿no? Entonces, cuando se está refiriendo al diámetro, es a esto, ¿no es cierto? El diámetro del círculo es 6 metros, es lo que nos está diciendo, ¿ok? Este es el diámetro. La platea es un círculo, quiere decir que el tanque es un círculo, ¿no? Entonces se apoya sobre una losa de concreto en forma circular con un diámetro que nos están dando de ¿cuánto? Nos dicen el diámetro de 6 metros y medio metro de profundidad. Quiere decir, ¿sí?, que esta platea aquí, esta altura de la losa de concreto, ¿es cuánto? Es medio metro, ¿ok? Medio metro. ¿Ok? Esta es la profundidad de esa losa, ¿ok? Bien, en planta se ve un círculo, ¿ok? Bien, a eso se refiere con la platea, para que tengan una idea, ¿ok? Entonces, wow, cómo se va el tiempo. Ya. Bien, entonces, eso es el primer dato. Y ahora dice, usted ha realizado hace poco tiempo, dice, un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Para un proyecto muy cercano a la zona, por eso espera encontrar el nivel freático alto. Aquí nos dan de referencia, de 1 metro a 1,20 metros de profundidad aproximadamente, nos están diciendo. Y un suelo arenoso con finos, ¿no? No sé, no nos dicen si es una arena limosa, una arena arcillosa, no, solo con finos. Además, ha consultado con un ingeniero de más experiencia y le ha recomendado ejecutar al menos un ensayo MSW. Bueno, el MSW justamente es un ensayo, ¿sí?, que necesitamos realizar, básicamente tiene que ver con la geofísica, ¿no?, para la zona de tanques y exploraciones, de auscultación dinámica con cono de Peck, ¿ok? El cono de Peck, ¿sí?, es... no voy a decir que es similar al SPT, porque el SPT tiene avance con golpes. No, el cono de Peck es un ensayo que se realiza con un cono en el extremo de una tubería y con un equipamiento que lo que hace es presionar el cono en el suelo y de esa forma va avanzando, ¿ok? Ese es el cono de Peck. Bueno, y digamos, debido a que la presión la hace, digamos, generando movimiento, por eso se llama auscultación dinámica. Para edificios de oficinas, es lo que le están indicando, dice el ingeniero con más experiencia. Sin embargo, no le recomienda usar este método para la zona de tanques, ¿ok? Entonces nos está diciendo que para el edificio se puede realizar, pero no para la zona de tanques, ¿ok? Entonces, se solicita hacer un planeamiento de las exploraciones de campo, planeamiento, ¿ok?, teniendo especial consideración en la economía del proyecto. Siempre los ingenieros, ya les repito, tienen que evaluar el aspecto económico. Responder y sustentar cada pregunta. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Bueno, dice, la pregunta es, ¿cuántas exploraciones de campo ejecutará en total para el proyecto completo? Después dice la B, ¿qué método de exploración ejecutará? Sustentar. ¿A qué profundidad llegará cada punto de exploración? ¿Cuál es el presupuesto de su programa de exploraciones de campo? Siempre que un ingeniero va a hacer investigaciones en un área para un determinado proyecto, tiene que armar su programa de investigaciones, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste? Tiene que hacer un estudio de lo que ya tiene en la cabeza como preconcebido el proyecto, ¿ok? Entonces, considera, o también revisar planos, si ya existen planos, revisarlos.
Entonces aquí nos dan como datos que consideran los precios del mercado. Dice perforación diamantina con SPT, 240 soles por metro. Perforación manual con SPT, es decir, aquí solo es el ensayo SPT, 180 soles por metro lineal. Calicatas, 100 soles por metro. Auscultación dinámica con cono de PEC cuesta 120 soles por metro. Y el ensayo MSW que vale 1000 soles por unidad. ¿Ok? Es decir, cada punto que se analiza con el MSW, ¿sí? Costará 1000 soles. Ok, vamos a ver entonces aquí el desarrollo, ¿no? Entonces, bien, el área total es de 1500, ¿sí? Las oficinas de 400, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cuánto tenemos? Tenemos 4 pisos que nos han dado y un sótano, en donde la altura del sótano es 3 metros y la profundidad de cimentación 1. El tanque tiene una platea de diámetro de 6 metros y una profundidad, o sea, el DF de 0.5. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos nosotros como información base. ¿Cuántas exploraciones de campo se ejecutarán? Ahora vamos a ver cuántas. ¿Ok? Aquí que tenemos, a ver, bien. El edificio de oficinas tiene 4 pisos más un sótano, es decir, 5 niveles. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar para buscar en la norma E050. La tabla 1 de la norma dice que de acuerdo a la cantidad de niveles que se requiere, el tipo de edificación es 3, ¿ok? Entonces, nos vamos a la tabla 6, de acuerdo al tipo de edificación, dice que se realizará o se debe realizar, ¿sí? Una exploración, ¿sí? Una por cada 900 metros cuadrados de área techada del primer piso, ¿ok? Entonces, tenemos 3 exploraciones directas como mínimo, porque en realidad tenemos, ¿cuánto tenemos de área? ¿Cuánto dijo que ocupaba? Ocupaba 400 metros cuadrados, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es que en la norma dice que como mínimo deben ser 3. Entonces, aquí básicamente tendrán que ser solo 3 exploraciones. ¿Okay? En la zona del tanque, ¿sí? Entonces, es una estructura tipo 1, ¿ok? Eso lo tenemos que ver en la norma de todas maneras. La tabla 6, según la norma, dice por cada 225, ¿sí? De área techada en el primer piso, ¿no? Se hará una exploración. Bueno, como por norma es mínimo 3, entonces tendremos que hacer mínimo 3, ¿ok? Y una exploración indirecta con geofísica, ¿ok? En la zona del tanque. ¿Por qué? Porque el tanque no es muy grande, entonces ahí se hará una sola, ¿ok? Bien, entonces la respuesta en total, ya que era 3 en la edificación y 3 en el tanque, son 6, ¿sí? Más una exploración indirecta con geofísica. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué método de exploración ejecutará? Vamos. En un edificio de oficinas, ¿sí? La auscultación dinámica mediante el cono de PEC, ¿ok? No se puede hacer calicatas debido al nivel freático alto, porque está, dice, a 1 metro, 1,20 m, entonces no se va a hacer, solo se hará el cono de PEC. Perforaciones, demasiado caro, se está haciendo la evaluación, ¿no? Por el tipo de suelo, ¿sí? Ya que es una arena, es factible hacer ensayos de auscultación. Ok, zona de tanques, perforaciones con ensayos SPT y exploración indirecta con geofísica. Entonces la geofísica nos va a ayudar bastante, pues porque debido a la presencia de agua que está casi, que está muy cerca al nivel de la superficie, entonces ahí nos va a ser complicado. A ver, ¿a qué profundidad? Bueno, vamos a evaluar. En las oficinas teníamos la profundidad del sótano, era 3 metros, ¿no? Más el DF, es decir, la profundidad de cimentación era 1 metro, y además el Z, el valor de Z, no se olviden que aquí se asume como, digamos, como 3, ¿ok? Porque es porque son oficinas, ¿ok? Podríamos asumir que el valor del ancho de la cimentación es 2, entonces 1.5 por 2 es 3, ¿ok? Finalmente nos queda como mínimo que la profundidad debajo de las oficinas es de 7 metros. Y para los tanques, ¿sí? Para los tanques que tenemos la profundidad de cimentación de la losa
más el valor de Z, ¿no? Entonces, el valor de Z es 1.5 por B. En este caso, el B básicamente tiene que ver con todo el ancho o el diámetro, mejor dicho, de esta losa. Entonces, por eso estamos definiendo que es ¿cuánto? 1.5 por 6, ¿no? Más, ¿cuánto? Más 0.5, que es la profundidad, ¿no? De la cimentación. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuánto nos sale? Nos sale 9 más 0.5, 9,5, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos entonces cuáles son las profundidades para cada caso. Y finalmente el presupuesto que se va a establecer. En las oficinas tendríamos 3 auscultaciones, ¿no? Que valen, ¿cuánto era? Estos 120 por 7 metros. A ver, ¿por qué 7 metros? Ah, porque la profundidad de exploración es 7, ¿ok? Entonces ya obteníamos cuál era el valor. Para los tanques teníamos 3 perforaciones con SPT, ¿sí? Hasta la profundidad de 9,50, ¿ok? Y un ensayo geofísico MSW, ¿sí? Que tenía que ver cuánto costaba, 1.000 soles, ¿ok? Entonces, en total, nos sale un aproximado de 8.650, ¿ok? Esto es tomando, digamos, como la información básica para poder realizar el ensayo, ¿ok? Eso es básicamente lo que se tiene que evaluar cuando se tiene que establecer su programa de exploraciones para una obra, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? A ver, espero sus preguntas mientras que yo voy marcando asistencia por mi otra clase, porque ahorita tengo otra clase. A ver, espero preguntas, chicos. Yo les voy a cansar esto para que lo estudien y lo vean. Y por favor, si hay preguntas, estoy gustosa de responder. ¿Sí? Profesora, en la Sí. parte en la que haya lo que es la profundidad, creo, de la platea, en la que multiplica el 0.5 por 1.5 por 6, ¿de dónde a qué se refiere con ese 1.5 para el Z? Ah, ya, ok. Ajá, muy bien. Aquí lo que debo recordarles, chicas, o Estefan, para todos, ya que la pregunta de Stephanie va a ayudar para todos, ¿ok? ¿Dónde era? Aquí, ¿no? 1.5 por 6. Sí. Ya. Recuerda que la platea tiene como diámetro 6 metros, ¿ok? Y entonces ese es el valor que se está tomando aquí. Lo que pasa es que no tenemos, digamos, el valor de Z siempre considero 1.5 veces el ancho de la cimentación. Y el único ancho que nosotros tenemos es el diámetro en este caso, ¿ok? Como referencia. ¿Me Ok, dejo profesora. entender? Sí, sí, claro. ¿Ok? Ahora sí está claro. Sí, profesora, todo claro. Ahora sí. Ya, muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Siempre voy a estar agradecida por sus preguntas porque eso ayuda a todos, ¿ok? Es importante. A veces como profesora no me doy cuenta, puede ser alguna cosa que no lo dije bien claro. Y eso es importante que ustedes lo entiendan. Yo lo sé, sí, lo entiendo, lo manejo, pero ustedes son los que tienen que manejar esa información. Entonces necesitan tenerlo todo claro. ¿Ok? No hay más preguntas. Y tengo una audiencia de 13. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, chicos, la clase práctica es muy importante, ¿ah? Porque eso va a definir sus PCs y también sus exámenes. Entonces, si es que esto no está claro, si esto ni lo ven, porque no es lo mismo verlo en grabación, que no pueden hacer preguntas, ¿no? Entonces, ahí está complicado, ¿no? Bueno, yo solo digo, y ya les puse bien en claro la situación. La situación no es nada fácil, ustedes no tienen ni idea, por lo visto, para perder clases, no tienen ni idea, al menos los que no están aquí, de toda la situación que se está viviendo en el mundo. Así que yo no sé, no leen, no sé, pero la situación está muy, muy fea. Solo les invoco a que se pongan a pensar y a estudiar.
Bueno, chicos, creo que hasta aquí les puedo dejar. No sé si hay algo más. Yo acá tengo otro ejercicio, pero ya no voy a alcanzar a poder explicarlo, ¿sí? Aquí es también sobre planeamiento, ¿ok? Básicamente tiene casi el mismo perfil, ¿no? Pero acá hay un criterio solamente para que vayan pensando. Acá dice, se le encarga un estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación para un tanque elevado, ¿ok? Que contendrá agua potable para la ciudad de Pisco. Ubíquense bien, a Pisco, donde se espera un suelo arenoso, SP, es decir, un suelo arenoso malgradado. Y un nivel freático alto, menos 1.5, o sea, que 1.5 metros debajo de la superficie está pues el nivel de agua. El área que se dispone para el proyecto es de 500 metros cuadrados. Se le solicita hacer un planeamiento de exploraciones de campo teniendo especial consideración en el aspecto económico. Bueno, los ingenieros siempre tenemos que trabajar sobre eso. El aspecto económico para nosotros es importantísimo. Por eso la carrera de ingeniería, ¿ok? Porque viene la palabra ingenio. ¿Qué hago para optimizar las cosas? Bien, responder y sustentar adecuadamente cada pregunta. La pregunta 1, o la A, dice, ¿cuántas exploraciones y o investigaciones de campo directas se ejecutará? ¿Qué métodos y o técnicas de exploración se ejecutará? ¿A qué profundidad llegará cada punto de exploración? ¿Y cuál es el presupuesto de su programa? ¿No? Tiene el mismo perfil del anterior, ¿ok? Aquí nos dan calicatas, perforaciones, los valores, pues, del mercado, ¿no? Ensayos SPT, auscultación dinámica con PEC, el ensayo geofísico MSW, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí vamos a observar un poquito la respuesta. De acuerdo a la norma E050 de suelos y cimentaciones, se debe tener en cuenta la ocurrencia de licuación de suelos. Alta probabilidad de sismos, quiere decir, la licuación de suelos se da en general debido a los sismos. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Todavía no hemos visto esa clase, pero para que ustedes la tengan en cuenta, ya les estoy adelantando. Los suelos arenosos, sobre todo los suelos malgradados y con presencia de agua, basta que ocurra un sismo, licúan. Y la licuación de un suelo significa que la estructura que la tiene encima colapsa, ¿ok? Porque la licuación deja al suelo sin resistencia alguna. Se queda como si fuera un lodo espeso. Entonces no hay resistencia, pierde toda resistencia, ¿ok? Ahora, aquí justamente se hace hincapié en eso. Como se mencionó que es en Pisco, y ustedes saben que Pisco es una zona altamente sísmica, y sobre todo estamos hablando de arenas y presencia de nivel freático alto, entonces no nos queda otra que pensar que ahí se puede dar la licuación, ¿ok? Por lo tanto, ¿sí? Entonces necesitamos realizar investigaciones, y ahí es donde vamos, cuántas exploraciones debemos definir. Ahí solamente nos dicen que son 500 metros cuadrados. Bueno, ya sabemos, ¿sí? Cuánto nos pide como mínimo según la norma, ¿ok? De acuerdo al tipo de edificación que se va a hacer. Y como ya nos dicen en la norma que, de hecho, si nos sale menos de 3, tiene que ser 3. Entonces, 3 exploraciones, de hecho, como mínimo se deben indicar para hacer, ¿ok? Perforaciones con ensayos SPT hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque los ensayos SPT nos van a dar una información, digamos, directa de la resistencia de ese suelo arenoso malgradado, ¿ok? En profundidad, con ayuda de las perforaciones, por supuesto. Y está acá justamente, ¿no? Porque de acuerdo a la norma vigente son las exploraciones que se deben ejecutar para terrenos donde existe ocurrencia de potencial de licuación. Y ahí en Pisco hay potencial de licuación, por lo que acabo de decirles, cuáles son los, digamos, las condiciones que llevarían a licuación, y Pisco las tiene, o al menos el problema está diciendo que las tiene. Cada perforación debe llegar a los 15 metros como mínimo. Ok, ¿por qué debe llegar como mínimo a los 15 metros? Pues porque normalmente la licuación de suelo se da hasta esa profundidad, de hecho. Ahora, más abajo ya es un poco más difícil, ¿no? De asegurar. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Se ejecutarán 3 perforaciones de 15 metros con ensayos SPT, ¿ok?
Entonces ahí vamos a evaluar al final en la letra D, responder cuántas perforaciones vamos a hacer, hasta qué profundidad, cuántos ensayos SPT, ok, vamos a hacer, ¿sí? Hasta qué profundidad, y básicamente esos son los ensayos que necesitamos hacer, ok. Aquí, ¿qué nos decía? Sí, básicamente las exploraciones. Ahora, el ensayo MSW podría ser necesario tal vez, solo que el área es muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de ¿cuánto era? 500 metros cuadrados, y es básicamente para un tanque elevado. Entonces ahí básicamente geofísica ya no es tan necesaria, la concentración de los puntos suficiente para tener una información, y con los ensayos SPT, mejor aún. ¿Ok? Entonces, chicos, esto se lo alcanzo y ustedes tendrán, digamos, para pensar. Revisen, por favor, y no lo dejen para la hora de la PC. No, revísenlo ahora. ¿Sí? Tienen que revisar. Si no, todos se olvidan y ya fue. ¿Sí? Es necesario que lo revisen ahora, más tarde, en la noche, denle una revisada. ¿Ok? Mejor dicho, yo les voy a dar y inmediatamente ustedes se van a poder estudiar, porque es necesario. Ahora no se los voy a poder dar, ya tengo clase en el otro lado, pero de repente más tarde me da el tiempo y les voy a pasar, porque tengo que corregir unos datos ahí que no están del todo bien. Ok, entonces, básicamente eso. Buenos días, chicos, cuídense. Gracias, profesora. Hasta luego.